Asistimos a la exacerbación de una pelea que ya viene desde hace un tiempo, la pelea a cielo abierto en el Frente de Todos, concretamente entre el kirchnerismo y el bando del presidente Alberto Fernández. Digo el bando del presidente porque no hay un albertismo estructurado, una fuerza que coordine acciones, al punto tal de que la semana pasada la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, se ufanaba de haber conseguido que nadie le responda a los kirchneristas que estaban cargando en ese momento contra Martín Guzmán. Pero esta semana, después de una nueva arremetida que encabezó en este caso el cuervo Larroque, Andrés Larroque, secretario general de la Cámpora, respondió el propio presidente. Ayer respondió directamente Alberto Fernández. Con lo cual, evidentemente, no hay una mirada común de ese lado, de esa grieta interna, respecto de qué hacer. Porque la semana pasada la idea era, los dejamos hablando solos, nadie les responde, y esta semana salió a responder ni más ni menos que el presidente de la Nación, después de un ataque increíble también por parte de Larroque, que ya no contento con castigar a Martín Guzmán a la vista de todos, dijo, no, el problema es Alberto Fernández, el que nos está haciendo perder votos y el que nos va a hacer perder la elección el año que viene es Alberto Fernández. Bueno, a mí la verdad, y entiendo que a la mayoría de ustedes seguramente también, ya me aburrió un poco la peleita. Intuyo que es una sensación mayoritaria, intuyo que más que aburrirse a la mayoría no le importa, directamente dejó de seguir este detalle del día a día. Pero lo que quiero compartir con ustedes es una sensación de que nos aproximamos a una fecha límite, a un momento en el cual el Frente de Todos va a tener que romperse o doblarse. Y eso va a ocurrir más temprano que tarde, más pronto de lo esperado, porque la semana que viene hay eso, hay un deadline, hay un momento en el cual va a haber que tomar una decisión. La semana que viene va a haber que tomar una decisión con las tarifas, y esa decisión no la puede tomar uno solo de los bandos en pugna. Claro, Alberto Fernández en general la decisión no es algo que le resulte especialmente fácil, no es algo que esté acostumbrado a tomar. De hecho, todo su gobierno estuvo tapizado de decisiones y marchas atrás, estuvo tapizado de compases de espera, de anuncios que no se concretaron, de guerras que se declararon y después no se llevaron adelante. Pero del otro lado, la verdad, del lado del kirchnerismo, tampoco es que se pueden ufanar de mucho más que una presión retórica para cambiar ese rumbo. Sí, para mí hay un hito en este gobierno que fue el aporte extraordinario y solidario de las grandes fortunas para paliar los efectos de la pandemia, que solamente puede adjudicarse uno de estos sectores. ¿Por qué? Y bueno, porque el autor fue Máximo Kirchner, porque el que lo impulsó adentro del Congreso fue Carlos Heller, y porque la verdad Martín Guzmán no lo empujó nada, lo cajoneó todo lo que pudo, el aporte extraordinario y solidario de las grandes fortunas, y para mí fue algo novedoso, algo que incluso imitaron otros países ricos que subieron los impuestos para financiar ese gasto extraordinario de la pandemia. En fin, fue algo disruptivo, algo que no se esperaba y que se hizo, algo que se espera de la política. Pero ahora, con las tarifas, pasa algo parecido a lo que pasó con el acuerdo con el Fondo Monetario, donde el kirchnerismo terminó por ejercer una resistencia simulada, algo que acá nos ayudó a ver muy claramente Noé en sus análisis políticos de lo que pasaba en el Congreso, una oposición teatralizada. Porque si bien hubo mucho revuelo por la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque, esa renuncia llegó cuando el pacto ya estuvo consumado. Y en el medio se retiraron los diputados que podrían haber obstaculizado la firma de ese pacto y la rúbrica de ese pacto en el Congreso, se retiraron de las comisiones estratégicamente para darle lugar a otros u otras que sí acompañaran el acuerdo con el fondo. A nosotros, de hecho, nos terminó de quedar claro cuando hace un mes y medio la senadora María Inés Pilati Vergara, que tuve que googlearla para recordar su nombre, una kirchnerista que votó en contra, pero que nos dijo que si no hubieran estado los votos, ella habría votado a favor del acuerdo con el fondo. Algo que me acuerdo en el momento me sublevó, me indignó. No, yo no podía creer que me estuviera diciendo eso. Pero eso simbolizó lo que fue la falsa ruptura o la resistencia simulada
de ese sector del kirchnerismo al acuerdo con el fondo que, como yo ya les dije 1000 veces, me parece pésimo, me parece que no se va a cumplir, me parece que estuvo mal encarar y me parece además que ahora con la guerra ya es letra mojada o quemada apenas 2 meses de su firma. Bueno, ahora la discusión es parecida. ¿Por qué? Porque se están peleando en torno a si subir o no las tarifas por segunda vez en el año. Ya subieron 20% en marzo y ahora la discusión es si llevar ese aumento al 43%, 45% para el grueso de la población, que igual va a estar debajo de la inflación, porque la inflación ya todo el mundo la ubica para este año en 65, 70% o incluso más. Sobre todo con el número de abril que volvió a ser altísimo, todavía no confirmado por el INDEC, pero ya estimado por la mayoría de las consultoras después del récord de marzo. Ahora, ¿por qué digo que la discusión es parecida a la del fondo? Porque se están peleando por una definición que tiene que darse por sí o por no, es clarísima acá la disyuntiva, pero que en un contexto de tanto desacuerdo no puede tomar ninguno de los bandos sin el otro. Me explico un poco mejor. La semana que viene son las audiencias públicas que van a habilitar este segundo aumento. Las audiencias públicas son el 10, el 11 y el 12 de mayo. Y en esas audiencias públicas se va a discutir el incremento que quiere llevar adelante Guzmán y que exige el Fondo Monetario. Pero estas últimas 2 jornadas, tanto el lunes como el martes, hubo un funcionario que se llama Santiago López Osornio, que es la mano derecha de Martín Guzmán para este tema, que estuvo intentando llevarle tranquilidad al sector, que habló con un montón de empresarios y les dijo: nosotros ya tenemos las bases de datos para la segmentación. La segmentación tiene bajo margen de error. Va a haber, de hecho, un mecanismo de apelación online y también presencial, con lo cual podemos instrumentar el aumento antes del 1 de junio, que es la fecha que exige el Fondo Monetario. Pero lo que dijo también este funcionario a los empresarios que le preguntaron, atentos a esto, es: nosotros no lo podemos hacer. Cuando dice nosotros, dice Martín Guzmán, nosotros no lo podemos hacer porque el que tiene la potestad de informar a las empresas, que tiene el padrón, el que tiene la firma para hacer esto, es Federico Basualdo. Y Federico Basualdo es el principal enemigo en esta discusión de Martín Guzmán y el que hasta ahora ha dicho no hay que aumentar las tarifas. Claro, Federico Basualdo pudo haberse opuesto a esta decisión a la hora de emitir el dictamen para la convocatoria de estas audiencias. Y sin embargo no lo hizo. Basualdo emitió el dictamen que habilitó a la Secretaría de Energía a convocar a estas audiencias de la semana que viene y lo hizo en un texto lleno de críticas diciendo no hay que aumentar las tarifas. Pero fíjate vos cómo es el truco. Saca un texto que dice no hay que aumentar las tarifas, pero al sacarlo habilita que convoquen a la audiencia para aumentar las tarifas. Por eso la semana que viene va a haber una prueba de fuego para esta unidad entre gente que se odia. Va a haber una prueba de fuego porque no se va a poder mantener esta pirotecnia verbal, estos fuegos de artificio de que el presidente tiene la culpa, de que el dueño no es él, de que después responde el otro, no, el dueño no es nadie, es el pueblo. En fin, todo eso va a quedar en palabrerío cuando la semana que viene veamos efectivamente qué hacen. Porque Basualdo va a tener o que irse o que firmar este aumento que en algún punto necesita su intervención. Y del otro lado, Guzmán va a tener que o bien irse y no cumplir con la promesa que le hizo al Fondo Monetario, o bien hacer que a Federico Basualdo le doblen el brazo para avanzar con este esquema en el que quiere avanzar. Bueno, Basualdo ya dio muestras en estos últimos días de que quiere dar la batalla. ¿Por qué? Bueno, porque se mostró con Axel Kicillof casi todos los días, el jueves de la semana pasada, ayer de nuevo, le sacan fotos, lo muestran, lo pasean de acá para allá, aunque sea un funcionario de tercer nivel, un funcionario que viene después del ministro, el secretario, y después del subsecretario, después del secretario, el subsecretario. Bueno, eso no impide que las armas estén planteadas de uno y otro lado y que en este caso estén frente a una bifurcación de caminos. Lo que digo es que nos acercamos también en este contexto de tanta pelea de palacios, tanto grito por los medios, a un momento clave, a un momento bisagra, a un momento en el cual me parece a mí ya no se va a poder disimular más que son dos políticas distintas las que se están disputando y ya no se va a poder
poder convivir más, porque está mirando el Fondo Monetario, porque se está hablando de plata muy grande, que también va a tener que pagar un montón de gente, y porque las posiciones son claramente enfrentadas. El Frente de Todos, por lo que les dijo al menos este funcionario de Guzmán a las empresas, está ante un momento clave, un momento en el cual o se dobla o se rompe. Pasaron cosas. Hasta las 16 con Alejandro Bercoy. Estuviste en el área energética, antes de irte, contame, ¿se puede llevar adelante una gestión así de peleados como están peleados Darío Martínez, Federico Basualdo, Martín Guzmán, la del ENRE, el de Enargaz? ¿Se puede? Es complejo, pero muchas veces hay peleas por arriba y por debajo hay acuerdos. Hay cosas que funcionan, la administración medianamente funciona y hay consensos que van más allá de la disputa política. A ver, hay una disputa que no encuentra consenso, que es subir o no las tarifas. Tarifas, ¿no? Claramente no hay consenso, hay dos miradas muy marcadas. Se van a tener que ir de un lado o del otro, ¿no? No sé si irse, sí encontrar un mecanismo para resolver ese problema, mecanismo institucional o informal, no sé, algún tipo de mecanismo que pueda procesar esas dos visiones y obviamente llegar a una superación o que alguna se imponga. Juan, gracias, Es un placer. El autor del libro Manual de Empresas Públicas en Argentina, a quien acaban de escuchar, y nosotros con los audios tienen su cortina especial, y es esa, bien. Habla Sergio Berni, el ministro, perdón, pero me hinché un poco las pelotas. Habla Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, dijo esto sobre la interna del Frente de Todos. ¿Cristina le está queriendo hacer un golpe a Alberto, Sergio? Yo creo que el golpe se lo está haciendo Alberto a sí mismo. Yo creo que la torpeza que estamos viendo últimamente no es más que atentar contra la propia figura del presidente, es atentar contra sí mismo y atentar contra su gobierno. Bueno, ahí está Sergio Berni, que dice esto, dice que se lo está haciendo a sí mismo Alberto Fernández el golpe. Hay que ir a preguntarle a Sergio Berni por la interna del gobierno, ¿no? No es que vas a buscar una opinión sosegada. No, claro. Voy a hablar Vamos a preguntarle a un tipo calmo. Claro, tranquilo. Un tipo, quiero llevar tranquilidad. No es Mira, eso. de la oposición, la verdad me hago responsable yo porque le pregunté yo qué opinaba de la interna. Pero la verdad que cada político que me cruza le pregunto qué opina de la interna, claro. Porque siento que todos quieren. Sos como la Cristina Pérez de Berni. Sí, digamos, ¿no? claro, Bueno, verdad. Cristina Pérez fue a preguntar a Berni, vos fuiste a buscar una posición. Al final... Escuchá lo que Luis Juez dijo cuando le pregunté por la interna. Yo lo que les digo, no soy quien para darle consejos, pero muchachos, déjense de joder, pónganse a laburar. Resuelvan los temas, hay un tipo que toma decisiones, les guste o no les guste, lo hubiesen pensado antes. Esto como que están a los sopapos, el capitán y el subcapitán, a ver quién agarra el timón y el barco, ¿viste? Me parece que un tema que deberían resolverlo de otra manera. Yo veo un nivel de pirotecnia que no sé a dónde quieren llevar este tema. Bueno, ahí está Juez haciendo una sugerencia razonable para mí. En general él se toma toda la risa, ¿no? Sí. Se cae de risa de todo. Lacunciano te voy a No, dijo... El timón, chicos. Bueno, pero dio un consejo cristalino, un consejo muy nítido que es déjense de joder. Alguien tenía que decir, alguien tenía que decir. Y no lo vienen pensado antes de elegirlo a él, como diciendo, ustedes lo trajeron acá. Y esa no es otra idea interesante. Lo hubieran pensado antes. Es la famosa frase, el que trajo al loco se lo tiene que llevar. Claro, Un poco de... Saldremos de aquí de la mano de un albertista, Santiago Cafiero, que ayer en el Senado se refirió a las violaciones de derechos humanos en Venezuela y con una frase parecida a la que pronunció Gabriel Boric cuando vino acá, de algún modo la relativizó. En Venezuela hay violaciones de derechos humanos. También hay violación de derechos humanos para no tener una obsesión, digamos, ¿no? También hay violación de derechos humanos en Colombia, hay violación de derechos humanos. Después dijo en Chile, en Argentina, en un montón de lugares. Claro, si todos violan, nadie viola, ¿no? Queda medio así la posición del canciller argentino. Era esperable, ¿no? La pregunta, de todas maneras. Primera vez que va como canciller al Congreso, le iban a preguntar por esto. Boric había marcado como la doble vara, ¿no? De los medios. Claro, de los medios específicos, bueno, siempre preguntan por Venezuela, nunca me preguntan por Colombia. Sí, esto es algo que alguien como analista podría hacer, pero me parece que el canciller está un paso más adelante en responsabilidades. En Venezuela, donde encarcelaron opositores, donde reprimieron movilizaciones,
hay violaciones de derechos humanos muy específicas que llevó adelante el Estado. Y es cierto, en Chile también, pero hay que ser muy específico al condenarlas. No es que, me parece que en la generalización queda como que, no pasa nada, No, y mucho menos tirar, no, acá también hay, ojo que nosotros también nos la mandamos. Es que es el punto, si te preguntan por Venezuela, bueno, en todo caso es responder sobre Venezuela. Pero ya había dicho el gobierno, que no sé si había sido a través de Gabriela Cerruti, que ellos veían un cambio en Venezuela. Alberto Fernández mismo. Alberto Fernández mismo, sí, perdón. Sí, Alberto Fernández. Es él el que lo dijo en virtud de que, bueno, de algún modo se estabilizó la situación y ninguno de los opositores financiados por Estados Unidos pudo agarrar la manija y postularse de tal modo de desbancar a Maduro. No, bueno, pero volvieron a participar de las elecciones. Claro, eso también legitima la situación actual. También se estabilizó mucho la situación en Venezuela porque con la guerra en Ucrania, un poquito vamos a tener que volver a comprarle petróleo, dijo Estados Unidos. Claro, ¿no? Petróleo, hay que reunirnos de vuelta. Maduro, republicano, viejo peruano. Pero se acabaron los lindo que la gente ganó se todas quiera. las elecciones, dijo Joe Biden. Es lindo que la gente se quiera. Bueno, habló García Linera, Álvaro García Linera, acá en la Feria del Libro anoche. Sí, está acá en el país y ayer, se refirió a las derechas, cómo vienen las nuevas derechas. Dijo esto el ex vicepresidente boliviano. Si no lo hacemos, la salida va a ser desde las derechas, y no derechas moderadas, sino derechas recalcitrantes. Esperemos de que sea de nuestro lado. Esperemos de que estemos a la altura de la historia para hacer que los humildes, los jóvenes, los trabajadores, los campesinos, los indígenas sean los sujetos de transformación de este continente y de este mundo. Nos merecemos eso, veremos por eso. Se vienen derechas recalcitrantes, dice la García Linera. Y dice, espero que estemos a la altura, y tiene razón. Tenemos que estar a la altura. Sí, ¿quiénes? Bueno, es un poco como el déjense de joder de Luis Juez. Los que no somos de derecha recalcitrante. Claro, eso engloba a mucha gente. Por ejemplo, engloba al gobierno argentino. Exactamente. Exactamente. Pero vos claro, pues haces tanto papelón y la derecha recalcitrante empieza a ser más atractiva. Claro. ¿No hablaste hace muy poco acerca del cordón en Francia, el cordón sanitario en Francia, en Alemania? Bueno, es un poco eso lo que plantea García Linera en relación a este avance que tiene, bueno, donde ya gobiernan en Brasil, porque Jair Bolsonaro forma parte de esto, ¿no? Bueno,